Ok, grabando. Esta es la clase del 22 de marzo para licenciatura en astronomía. Entonces, sobre el problema número 7 propuesto, página 15 del capítulo 1, número 7, Catarí preguntó cómo se hacía. Dijo, entonces voy a leer por lo menos parte del enunciado y dar algunas indicaciones, ¿ya? Dice, 5 amigos compiten en una carrera en la que no hubo empates. Cada uno declara lo siguiente. Entonces ahí hay varias frases: Andrés, Carlos, Danilo, Francisco y Eduardo. Ellos son los participantes, 5 participantes. Cada uno de ellos hace 2 afirmaciones, ¿ya? Dice, establezca el orden en que llegaron, sabiendo que cada uno dijo al menos una verdad. Entonces Andrés dice, Francisco llegó primero y yo segundo, Carlos dice, Francisco llegó segundo y yo cuarto, etc. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es hacer una tabla donde pongan los nombres, los 5 nombres, y pongan la posición en la que llegaron en la carrera. Y después tienen que analizar. Y dice, Andrés, ¿qué dijo Andrés? Andrés dice, Francisco llegó primero y yo segundo. Y yo sé que una de esas aseveraciones es cierta. Entonces uno tiene que hacer un análisis. Dice, bueno, Andrés dijo 2 cosas. Andrés dijo que Francisco llegó primero y él mismo segundo, porque dice, Andrés dijo, Francisco llegó primero y yo segundo. Ya, entonces, yo sé que una de esas aseveraciones es cierta. Ya, supongamos que lo primero que dijo Andrés es cierto, que Francisco llegó primero. Entonces uno va a la tabla y que pone ahí Francisco primer lugar. Y después lee más abajo. Después lo que dijo Carlos, lo que dijo Danilo, y en algún momento uno lee y dice, hey, un momentito. Eduardo dijo 2 cosas, no pueden ser ambas falsas, pero si yo supongo que Andrés, que es cierto lo que dijo Andrés, que Francisco llegó primero, aquí en primer lugar, y después lo que dice Eduardo, las 2 afirmaciones, que las 2 salen falsas con esta. Pero es que no puede ser, porque yo sé que Eduardo dijo una verdad, no pueden ser ambas cosas falsas, por lo tanto, hay algo mal. Ah, entonces Andrés mintió. Francisco no llegó primero, tengo que borrar esta caja. Lo otro que dijo Andrés es cierto, es decir, que él mismo llegó segundo. Así que ya sé que de las 2 cosas que dijo Andrés, Francisco llegó primero es falso. Lo otro tiene que ser cierto. Y dijo él, yo llegué segundo. Ah, entonces ya sé que Andrés llegó en segundo lugar y ese sí no lo voy a poder borrar porque esa es una conclusión evidente, tiene que ser. Ya, así que del segundo lugar no me preocupo porque Andrés ya llegó en segundo. Y así, pues ustedes tienen que ir analizando eso. Este es un ejemplo, no sé si realmente Andrés llegó segundo, tienen que verlo ustedes, tienen que estudiar el problema. Así se hace. ¿Ya? Ok, entonces una vez explicado eso, ahora vamos a continuar con la clase, con el próximo capítulo 2. ¿Ya? Y vamos a definir algunas, vamos a hablar de teoría de conjuntos hoy. Mañana vamos a empezar a hablar seguramente sobre relaciones y funciones. ¿Ya? Espera, profesor, ¿cuándo era que iba a responder las preguntas sobre los ejercicios que hicimos? El día miércoles. El miércoles tenemos la clase de ejercicio. Miércoles a las 11:30, okay. Así que tienen tiempo. Ok. Miércoles a las 11:30 y respondemos los ejercicios, ¿ya? Ok, entonces vamos a definir. Sean A y B conjuntos. ¿Y qué voy a definir ahora? Voy a definir conjunto potencia de A. Son todos los subconjuntos del universo en el cual estoy trabajando. Este U significa el universo. Y son todos los subconjuntos de A. Así que este es el conjunto potencia. Así que el conjunto potencia de A es la familia de todos los subconjuntos de A. Y a este conjunto le vamos a calcular la cardinalidad al final de la clase, si es que el A tiene cardinalidad finita. Vamos a ver cuántos elementos tiene el conjunto potencia, sabiendo cuántos tiene el A. Eso lo vamos a ver hacia el final. Espero que alcance el tiempo. Y esa es una definición, y hay más definiciones que tienen que ver con ambos. A y B. Entonces la unión. Vamos a definir la unión. Vamos a definir la intersección, aunque yo sé que ustedes ya conocen esto. Que yo, por lo menos, yo lo aprendí en la escuela. Incluso, bueno, antes del liceo, incluso. Este es el complemento.
Entonces aquí, este conjunto unión son todos los elementos, no son conjuntos, por eso aquí uso mayúscula. Así que voy a considerar todos los elementos del universo, los singuletes, los elementos que están en A o disyunción. ¿Ya? Así que vamos a usar el O lógico, la disyunción. X está en A o X está en B. Tiene que estar en uno de ellos, por lo menos, para que esté en la unión. Ahora, la intersección, ambos tienen que estar. El X tiene que estar en A y, decía que usamos la conjunción, y el X está en B. Son todos los elementos que están en común, en A y en B. Aquí, A menos B, así se lee. Son todos los elementos del universo que están en A y no están en B. Y el complemento son todos los elementos del universo que no están en A. Todo lo que está fuera de A. Esa es la definición de la intersección, la unión, que yo sé que ustedes conocen esto. Ok, entonces, existe una manera que inventó el matemático holandés Venn, así se llamó, el artículo, yo leí el artículo de donde inventó estos dibujos, los llamados diagramas de Venn. Los diagramas de Venn que se ven en este curso y en este libro son súper simples, son los más básicos posibles. Como les digo, yo leí el artículo que escribió Venn, donde introdujo estos diagramas, y bueno, ahí en el artículo de él hay operaciones con conjuntos mucho más complicadas que estas. Y por lo tanto, los dibujos que aparecen en el artículo este son mucho más complicados que los que vamos a ver ahora. Es decir, no piensen ustedes que al ver estos dibujos tan simples, no piensen ustedes, oye, y por eso es famoso el Venn, por hacer estos dibujos tan ordinarios, tan simples, pero es que no es así. Los dibujos, como les digo, que aparecen en el artículo son muy sofisticados. Estos no, estos son simples. Entonces, el Venn es famoso por haber diseñado estos diagramas. Si yo ya no entendía los diagramas de Venn simples, ahora tengo miedo. Sí, no, el artículo de él tiene unos diagramas bien complicados, pero a nosotros no nos preocupa eso porque vamos a ver lo más simple posible. Así que no hay que asustarse. Este rectángulo representa el universo. ¿Ya? Aquí está todo dentro. Hay que trabajar dentro del rectángulo. Ok, y entonces voy a darme, dice A y B conjuntos, así que son subconjuntos del universo. Entonces, el A lo represento por un óvalo y el B lo represento por otro óvalo. Y entonces aquí voy a usar mis lápices de diversos colores para dibujar la unión. La unión de ellos, A unión B, es decir, todos los elementos del universo que están en A o en B. Entonces, la unión se obtiene identificando todos los elementos que están en A o en B. Así que ambos, los elementos que están dentro de B y de A, y todos los que están en ambos, en uno de ellos, por lo menos. Así que ahí está el dibujo de entonces, A unión B. Corresponde con el color que está ahí, el achurado. Ok, verde. A inter B, lo que está en común. Ahí está, la intersección. Lo que está en común. Y... se me acabó el... no, tengo otro. Tengo azul y tengo negro, me quedan poquito ya. Ok, no hay más. Ok, tengo la unión, la intersección, la diferencia, A menos B. Lo que está en A, pero no está en B. Tiene que estar dentro de A, pero no puede estar en B. Así que no puedo pasarme para el lado rojo porque el rojo está dentro de B. A menos B. Ya, ¿y qué otro? El complemento. Negro. Todo lo que está fuera de A. Diablo, aquí me va a quedar horrible el dibujo ya. Bueno, pero tengo que hacerlo. Todo lo que está fuera de A. Todo lo que está fuera de A. Alcanza a tocar partes de B. La parte de B que está fuera de A.
Eso. Parte de B que no pertenece. La parte de B que no pertenece a las, claro. Entonces aquí tengo A complemento, es lo que está escrito en, entonces, el A complemento. Entonces, todo lo que está, esto lo puedo escribir así, todo lo que está en U, pero que no está en A. Sí que puedo usar la noción de diferencia. O sea, el complemento también se puede expresar como una diferencia del universo. O sea, dice U menos A, es decir, todo lo que está en U, pero que no está en A. Así que eso parte de la definición. Ok, entonces aquí veamos algunas cosas, algunas conclusiones interesantes del dibujo. A ver, ¿qué pasa si yo intersecto? El A menos B, el A menos B. Yo también lo puedo escribir así, A menos B, lo que está en azul. Entonces le saqué todo A, salvo esta parte en colorado, ¿no es cierto? Entonces esa parte en colorado es la intersección. Entonces, A menos B es lo mismo que A menos la intersección. Esa es una conclusión del dibujo. Lo puedo escribir así. Ya, ¿qué otra cosa puedo obtener? A ver. Y que uno se pregunta, y profe, ¿y A menos B será lo mismo que B menos A? B menos A. ¿Cómo se relaciona? No, lamentablemente no es conmutativo. No es conmutativo, pero ¿y cómo lo demuestra? A ver, es todo lo que está en B, pero no en A. Pero Lamentablemente. usted estaba hablando de todo lo que estaba en A y no de lo que estaba en... Y no contó lo que estaba en B, pero aquí está contando todo lo que está en B, pero la parte de A no. La parte de A no. Entonces, no son la misma cosa, pues, obviamente. Y de hecho, mejor aún, a ver, ¿qué pasa si yo los intersecto? Entonces, ¿qué? Todo lo que está en A, pero no en B, es decir, todo lo que está en azul, y ya se me acabaron los colores, pues, ¿cuál sería B menos A? Todo lo que está en B, pero que no está en A. O sea, pregunta, ¿existen puntos que están en la región azul y en la región negra al mismo tiempo? Difícil, ¿no es cierto? Porque hay algo que tiene una frontera que los separa en la intersección. Entonces, lo que yo digo, que aparentemente es cierto, eso es el vacío. No tienen nada en común estos conjuntos. O sea, no solamente A menos B y B menos A son distintos, sino que no tienen nada en común, ¿ya? Son como los divorciados, ¿ya? Nada, no quiero nunca más, ya. Está. Disjuntos. So, ¿cómo lo demuestro? Entonces, esto es el dibujo. Entonces, el dibujo ayuda, pero el dibujo no es demostración. Porque necesito una demostración algebraica, o sea, un argumento que sea independiente del dibujo, porque el dibujo depende del usuario. Al señor Ben se le ocurrieron otros dibujos. Y de repente otro estudiante puede decir, no, pues yo los dibujo de otra manera, no me gusta lo que hace el señor Ben. Mi dibujo es distinto. Y con mi dibujo sale que esto es falso. Entonces, hay que encontrar, hay que usar el dibujo. La imaginación geométrica sirve para adivinar teoremas o conjeturar ciertas conclusiones, pero cuando llega el momento de demostrarlos, tiene que ser independiente del dibujo, porque el dibujo depende del usuario. La persona que hace el dibujo es la que decide cómo se ve. En cambio, el argumento que voy a escribir aquí es un argumento lógico que es igual para todo el mundo, independiente del usuario, ¿ya? Entonces, quiero demostrar que esto es vacío. Entonces voy a hacer una demostración de este, pongámosle, lo voy a poner dentro de una caja, ¿ya? Quiero demostrar lo que está dentro de la caja. Y lo voy a hacer, mira, la única manera en que puedo demostrar esto, es que no hay otra, la única manera que puedo demostrar que esta intersección es vacía es por el método del absurdo que se llama. Voy a suponer que es falso y llegar a una contradicción, algo que es evidentemente falso, ¿ya? Como las monedas de 15 pesos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, demostración de lo que está en la caja.
Suponer que no es cierto. Suponer que A menos B intersectado con B menos A es distinto del vacío. ¿Ya? Y entonces si yo llego a una conclusión errada de esta suposición, o sea, si por argumentos lógicos llego a una contradicción, a un absurdo, que se llamaba el alfa, cuando hablamos de lógica. Si llego a un alfa, partiendo de esta suposición, entonces significa que el problema está acá, en suponer esto. Que esto era falso, entonces significa que demuestro lo que quiero. Esto es lo que se llama la demostración por el absurdo, o el contrarrecíproco. No, por el absurdo. Demostración por el absurdo. Quiero demostrar que P, la proposición P, es cierta. Si asumo no P y llego a una contradicción, entonces P tiene que ser cierto. Ya. Ok, hagamos. Suponer que esto es distinto, por lo tanto, contiene un elemento, sea X, un elemento que esté aquí, en la intersección. Porque estoy suponiendo que no es vacío. Estoy suponiendo que no es vacío. ¿Ya? Y este argumento, como ustedes ven, es independiente de cualquier dibujo. O sea, X en esa intersección. Por lo tanto, este es el símbolo de por lo tanto, ya 3 puntos así como en triángulo. Por lo tanto, X, como está en la intersección, el X está en A menos B y el X está en B menos A. Como el X está en A menos B, el X está en A y no está en B, por la definición. Y ahora aquí el X está en B, pero no está en A. Entonces aquí tengo un problema grave, gravísimo. Porque aquí tengo que el X está en A y al mismo tiempo no está en A. Entonces, contradicción. O si quieren pueden ver la contradicción acá. Dice que el X no está en B y al mismo tiempo que el X está en B. No, estamos mal, contradicción. Entonces, ¿cuál fue el problema? La hipótesis. Por lo tanto, A menos B no es cierto que sea distinto del vacío. Y la negación de ser distinto del vacío es que sea igual. Por lo tanto, la intersección es vacía. Así que A menos B y B menos A son completamente distintos, son disjuntos, no tienen nada en común. Así que no hay que confundirse. Bien, el dibujo de Venn, el diagrama de Venn sirve. Y de hecho, Profe, dígame. ¿podría repetir el nombre que tiene el símbolo de una línea diagonal? Una línea De la línea diagonal, el que está en A, línea B. ¿Sí, Esto, ese? este es el menos nomás. Es la diferencia. Ya. Son todos los elementos que están aquí, pero no acá. En el libro usan el signo menos, pero que yo a veces no quiero confundirlo cuando haga cálculos con números. Si un 7 es un número, menos este, entonces algunos, Ya, ok. algunos autores usan un menos así torcido, como yo. Ah, Profe, dígame, disculpe, ¿puede repetir la parte de la izquierda que no me queda del todo clara? Por favor. la demostración ya. Voy a suponer, quiero demostrar que es vacía esta intersección. Supongo que no lo es. Por lo tanto, puede haber un elemento que esté en la intersección. Por lo tanto, el elemento tiene que estar en ambas componentes de la intersección, en ambos conjuntos. Si aquí el X está en A menos B, A menos B. Pongámosle en menos así como en el libro, ¿ya? A menos B. Es decir, como el X está en A menos B, está en A, pero no en B. Y al mismo tiempo, el X está en B, pero no en A. Y entonces aquí tengo una contradicción fundamental, porque primero me dice que el X está en A, y al mismo tiempo me dice que el X no está en A. Entonces, bueno, decir, el X está en A y al mismo tiempo Ya. es contradicción. No puede ser, ¿no es cierto? Por eso, Sí, sí. mira, en la parte de lógica usábamos la alfa para decir contradicción, ¿ya? Pero los matemáticos generalmente usamos dos flechas que se chocan, así de frente, ¿ya? Esta flecha y esta, ya les cojo. Chocaron porque hay una contradicción. Y entonces, como la contradicción parte de la suposición, de suponer
está mal, es falsa la suposición. El negativo, el opuesto de la suposición es esto, lo que queríamos demostrar, que esa intersección es fácil. Ahora, a ustedes podría parecerle medio trivial estos dibujos de Venn, los diagramas de Venn, pero que a veces es importante. Hay ejemplos en el libro, que ustedes tienen que hacerlo, porque me doy cuenta, dice, en un colegio de tantos estudiantes, hay estudiantes que pertenecen al club de zarzuela, hay otros que pertenecen al club de fútbol, hay otros que pertenecen al club de danza, etc. Hay tantos estudiantes que juegan fútbol y al mismo tiempo participan en danza, y hay otros tantos que juegan fútbol y también no sé qué otra cosa, ya juegan a los naipes, están en Todo varios. eso, pero a mí me cuesta mucho calcularlo. Ya, pero es que con los dibujos, diagramas de Venn no. Porque uno de repente dice, ya, aquí pongo el club A, el club B, el club C. Entonces, ¿qué dice? Que los estudiantes del club A y el B son tantos. ¿Cuántos hay en común? 17. Los que están en el club A y en el club B. ¿Ya? Y los que están en los tres son 25. Entonces 17 para llegar a 25, ¿cuántos me faltan? 8. En este aquí hay 8. Entonces me preguntan, ¿y cuántos hay en este y en este que no están en este? Tengo que calcular el número que hay acá con el número que hay acá afuera y sumarlo. Entonces se puede hacer con diagramas de Venn. Hay ejemplos así en el libro, ¿ya? Ustedes van a llegar a eso y van a decir, no es tan complicado. Lo vamos a hacer en algún miércoles, vamos a resolver eso, ¿ya? Aún este miércoles yo creo que no. Ya, entonces es que los diagramas de Venn no son tan complicados. Los diagramas de Venn son útiles. Okay, so, good. Bueno, aquí en el libro hay algunos teoremas que son parecidos, en este capítulo, parecidos al teorema 4 de lógica, que tienen varias partes y algunas son incluso más definiciones que nada. Algunas son como tautología, son como triviales, ¿no? Entonces yo no voy a enunciar algunas partes del teorema porque ustedes tienen acceso al teorema completo en el PDF, que está en el Moodle, ¿no? Teorema 4, pero del capítulo 2, no del 1. ¿Qué dice este teorema? Sean A, B, C conjuntos. Y a veces yo, para evitar escribir ahí conjuntos, voy a escribir simplemente ahí, ya. A, B, C están contenidos en el universo, son conjuntos. Entonces, las siguientes son verdaderas. En el capítulo de lógica decíamos que eran tautología, las siguientes aseveraciones son tautología. En este caso se dice que son verdaderas las proposiciones siguientes. El vacío siempre está contenido en A. ¿Ya? Claro, el conjunto que no contiene nada está contenido en A. Trivial, de perogrullo. El A siempre está contenido en A. Nótese entonces que estas condiciones significan que el conjunto vacío y el conjunto total siempre son miembros del conjunto potencia, porque el conjunto potencia contiene todos los subconjuntos de A. Así que siempre contiene el vacío y el A. Así que por lo menos este conjunto potencia tiene por lo menos dos elementos, el vacío y el total. ¿Ya? A veces va a contener solamente estos, cuando por ejemplo el A sea un conjunto con un solo elemento. Porque entre el vacío y el conjunto total no hay nada, tiene un solo elemento. ¿Ya? Pero en general, cuando el conjunto A tenga más elementos, esto es una parte muy pequeña del conjunto potencia. Ok, 4.3. A contenido en B. Aquí mira, hay una anotación. En el libro usan la anotación así. Una single, sin la barra abajo. ¿Ya? A mí no me gusta mucho usar esa anotación porque si yo tengo el conjunto B está contenido en el conjunto C, me causa problemas, ¿viste? Porque esta se parece mucho a la C. Entonces no me gusta usar mucho esto. El libro usa... Bueno, si la alarga mucho puede diferenciarla, pero... No, claro, pero no quiero... Pero sería mejor usar... Claro, no quiero correr el riesgo de la confusión. Y además, esta anotación no es universalmente aceptada porque hay algunos autores
Y cuando escriben esta contención, lo que dicen es que lo que está a la izquierda, sea lo que sea, B contenido en D. ¿Ya? Cuando usan este símbolo, quieren decir que el B está contenido en D, pero nunca es igual. Es decir, esta es una contención estricta. Y esos mismos autores que dicen que esto significa contención estricta, usan una barra abajo para admitir la posibilidad de que sean iguales, de que el B podría ser igual al D. Por eso usan este símbolo, ¿ya? Entonces, yo prefiero usar este símbolo porque me evita confundirme con un conjunto C, ¿ya? Y lo escribo así. Y este realmente es el significado que le dan al símbolo así que usan en el libro, porque usan este símbolo en el libro, pero no lo usan en el sentido de contención estricta, no te están diciendo de que necesariamente tienen que ser distintos. También están incluyendo la posibilidad de que sean iguales, porque el vacío está contenido dentro del vacío, es perfectamente cierto. ¿No? Espera, profe, ¿qué es lo que puso al lado del diagrama al lado de la cosa? Eso. ¿A esto te refieres? Ya. Sí. Esto fue un comentario que yo hice porque no es parte del teorema, realmente. ¿Ya? Este es un comentario que hice yo mirando hacia adelante dentro de esta clase. Porque eventualmente vamos a tener que calcular la cantidad de elementos que hay en el conjunto potencia. Eso va a ser parte de la clase. ¿Ya? Eventualmente lo vamos a hacer. Y lo que estoy mencionando aquí, como corolario del teorema 4.4, que 4.1 y 4.2 me implican, esto es como una observación al margen, ¿no? Por eso lo puse aquí, implican que el vacío siempre es un subconjunto de A, así que es un miembro del conjunto potencia, porque recuerden que el conjunto potencia consiste de todos los subconjuntos de A. El vacío es un subconjunto de A. 4.1 dice eso. Por lo tanto, el vacío es un elemento del conjunto potencia. El conjunto A está contenido dentro del conjunto A. Eso también es cierto, es un teorema obvio, ¿no? De hecho, son iguales. No solamente el A está contenido en A, son iguales. Ya, pero el A es otro subconjunto de A. Por lo tanto, también tiene el derecho a estar aquí adentro, porque contiene todos los conjuntos, todos los subconjuntos de A. Así que el vacío y el A siempre están. Ese es un comentario al margen, combinando 4.1 y 4.2. ¿De acuerdo? Y lo que yo estaba diciendo es que voy a usar esta contención con la barra abajo para no tener confusión con la letra C después, y además porque coincide con el significado que le dan en el libro al símbolo así, contención sin barra abajo, porque en el libro permiten que sean iguales. Entonces no hay ninguna contradicción que yo use una barra, que para mí significa que permito que sean iguales. ¿Profe? Yes, diga. En el 4.1 el sigma representa vacío, ¿verdad? El phi, esta es la letra phi de los griegos. O sea, sí, perdón. Es la que la F. Pero aún así puede estar representado con otra letra, o si siempre vamos a ver 4.1 con ese, sí o sí. No, esta es la notación universal del conjunto vacío. Ya. O sea, si tú buscas los libros de los años 40, ya está ahí. O sea, siempre ha sido así. El vacío. No, es una notación estándar. Ok, so, aquí me dice la 4.3, que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces implica, aquí podemos concluir acá, si el A está contenido en B y el B está contenido en A, que los dos son iguales. Son iguales, ¿no es cierto? Y al revés también, porque si son iguales, el A está contenido en A y el A está contenido en A, si son iguales, así que sí son los mismos. Ese es 4.3. Pero claro que habría que demostrarlo con un argumento que no dependa del dibujo. Un argumento analítico, como lo hicimos antes, allá. 4.4. Si A está contenido en B y B está contenido en C, me recuerda a una propiedad de la lógica, la transitividad, ¿se acuerdan? Si P implica... Sí.
Si P implica Q, No creo que es de lógica cuando no pude hacer ningún ejercicio porque ah, salieron. en la parte lógica no tuviste suerte con los ejercicios, ¿eso dice? Sí. Bueno, mándame preguntas por si no, en algún ejercicio específico, si no puedes, mándame un correo y yo te digo, mira, puedes hacer esto, puedo hacer alguna sugerencia. La idea es que avances algo antes de la clase del miércoles, porque llegues con preguntas. Las preguntas me las puedes hacer el miércoles también. ¿Ya? No es necesario que me mande correo, pero si quiere avanzar, me puede mandar correo. Ok. Con respecto a esto de los correos, mandar correos, cuando ustedes me mandan un correo, yo usualmente lo respondo rápidamente si es que puedo, si es que no es muy difícil la respuesta y ustedes me mandan la foto como lo habíamos conversado. Yo les mando la respuesta, ¿ya? Y la idea es que no es necesario que me agradezcan, ¿ya? Ya sé que son personas muy educadas ustedes y muy agradecidas y que cuando yo les envío una sugerencia o una respuesta, están agradecidos, pero no me manden por favor un correo que solamente incluya la palabra gracias, porque ya sé que están agradecidos, porque eso me obliga a ver el celular nuevamente y si es solamente un mensaje con gracias, no voy a poder hacer mucho al respecto. O sea, no me sirve de nada. Sugiero que me manden solamente mensajes con preguntas, ¿ya? Y a menos si la respuesta no es satisfactoria mi respuesta, me pueden mandar otro mensaje de profe, no entendí la respuesta y le puedo volver a escribir. Pero no es necesario que me agradezcan por correo, ¿ya? Ya sé que están agradecidos. ¿Ok? Ok, eso es simple. Ok, so A contenido en B y P contenido en C. Entonces, como en la lógica, que el P implica Q y Q implica R, eso aquí implicaba transitividad, ¿no es cierto? Que P implica R, es decir, que A está contenido en C. ¿Viste que aquí me sirve la anotación? A contenido en C. No hay confusión entre las letras. Ok, so, eso es cierto. Ya, pero en un solo sentido, ya, es una implicación. No es para el otro lado. Ok, so, 4.5. A inter B. Distinto del vacío implica que el A es distinto del vacío. Bueno, esto es fácil porque ¿cómo demuestro esta aceleración? Contra recíproco, supongamos, quiero demostrar que P implica Q, es equivalente a decir que no Q implica no P. Y la negación de esto es que el A sea vacío. Entonces esto es lógicamente equivalente a decir que no esto, no Q, implica no P, es decir, la negación de eso. Es decir, si el A es vacío, entonces A interceptado con B también es vacío. Bueno, claro, porque el A interceptado con B está contenido en A, siempre, y también en B, pero está contenido en A, que es vacío. El único subconjunto es vacío del vacío. Así que esa demostración es fácil. 4.5. El subconjunto es vacío, no puede tener algo. El conjunto vacío no tiene nada. Es como mi currículo. Está vacío, cero. No tiene nada. Ya. Ok. Es un chiste, ¿ya? Mi currículo tiene algunas cosas. He hecho clases. Hice clases en la universidad. He hecho clases desde el año... a ver, la primera clase que hice fue como profesor. Bueno, la primera ayudantía la hice en el año 82. Antes que nacieran sus papás, probablemente. La primera ayudantía del año 82. Y la primera clase como profesor, bueno, esa la hice en Estados Unidos en el año 94. Y en ese mismo año hice clases en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias durante 8 años, hasta el 2012. Y después de eso hice clases en otra universidad, una universidad privada, y después hice clases aquí en la Universidad de La Serena, desde el 2008. Así que tengo años de circo, años de profesor, muchos años. Así que mi currículum no estaba así. Esa era una broma. Ok, excelente. Me dio tiempo para borrar la pizarra. Al chiste. Ok, el vacío. Estábamos hablando del vacío. Ahora necesito ver más de cerca esto. 4.6, la última. 4.6. A contenido en vacío. Implica que A es el vacío. Bueno, esto ya lo mencioné. Eso es, claro, tiene que ser vacío porque si el A no es vacío,
Demostremos la contra recíproca. Si esto fuera falso, o sea, si el A no es vacío, contiene un elemento. Por lo tanto, habría un elemento acá que está en el vacío. Puede ser. Ok, so Y aquí, eso sería una contradicción muy grande. muy grande, grave. ¿Ya? Y aquí en el libro hay demuestran 4.1, 4.4. ¿Qué más demuestran? Y 4.5. Demuestran 4.1, 4.4, 4.5. Yo voy a demostrar 4.3, ¿ya? Voy a hacer la demostración de una parte nomás, pero de aquella que no está en el libro. Entonces, ¿qué dice 4.3? Dice que A contenido en B y B contenido en A implica A, es equivalente a decir que son iguales. Esa es la que borré hace un ratito. Escribí hace un ratito y ya la borré. ¿Cómo demuestro Profe, esto? Dígame. que hay una compañera que está intentando entrar hace rato a la clase. Pero que tengo una coanfitriona que está dejando. Catarí se quedó dormida. ¿O salió? No, no lo había visto, perdón. Estaba con la pantalla. No, está bien. Pero gracias por avisar. Espero que. Bueno, la idea es tratar de no llegar muy atrasado, porque esta estudiante que estaba esperando ya llega como 40 minutos de atraso. La idea es que si van a llegar atrasados, que no sea mucho, si no, no van a entender. Bueno, pero en todo caso el video después lo subo a YouTube y aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la clase por cualquier emergencia, igual pueden ver la clase, ¿no? La gracia de participar en clases en vivo es que ustedes pueden hacer preguntas, ¿ya? Si ven el video en YouTube no van a poder hacer preguntas, ese es el punto, ¿ya? Ok. All right, so, demostrar esto. Quiero demostrar. 4.3. Entonces, dice, demuestre que esta conjunción es equivalente a esa igualdad. Como hay una equivalencia, realmente la demostración consiste de dos partes, pero la parte más fácil es esta. Es decir, que si A es igual a B, entonces, bueno, A contenido en B, sí, claro, si son iguales. A contenido es obvio. Y también es obvio que B está contenido, pues si son iguales. Entonces, esta parte es trivial. Esta demostración es trivial. La que no es trivial es en el sentido opuesto. ¿Ya? Entonces voy a suponer que A está contenido en B y B está contenido en A. Suponer eso. Entonces, por demostrar, ¿qué debo demostrar? Por demostrar que A es igual a B. Ok, demostrar que A es igual a B. No hay una única manera de demostrarlo. Yo voy a demostrarlo por contradicción. Suponer que A es distinto de B. Y quiero llegar a una contradicción, a una falsedad, a un absurdo. ¿Ya? Quiero llegar a un absurdo y entonces el absurdo, si se obtengo el absurdo es porque estoy suponiendo mal. Que es falso, que A es distinto de B y entonces demostraría que son iguales. Que es lo que yo quiero. Suponer que A es distinto de B. Entonces, si A es distinto de B, bueno, existe un elemento que está en A, pero no en B, o existe un elemento que está en B, pero no en A. Una de esas dos posibilidades. Capaz que esta no se cumpla porque puede que el A esté completamente contenido dentro de B, entonces nunca vas a encontrar un elemento que esté en A y que no esté en B, pues si la está dentro. Entonces, podría ser falso esto. Pero que una de estas dos ocurre, porque no son iguales. Si no son iguales, que hay un elemento que está en uno y no en el otro. Entonces, puede que haya un elemento que esté en A, pero no en B, o al revés, porque esté en B, pero no en A. Ya, pero entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo un problema, porque, a ver, porque aquí dice el X está en A y no en B, pero aquí yo estoy suponiendo que el A está contenido en B. Así que nunca voy a encontrar un elemento que esté en A y que no esté en B. Por este motivo. Entonces esto no se cumple. Y aquí puedo hallar un elemento que esté en B y no en A, pero es que el B está completamente contenido en A. Entonces jamás voy a encontrar un elemento en B que no esté en A, así que también es falso. Entonces, aquí tengo un problema porque no puede ser ninguna de las dos opciones. Y son todas las opciones, hay dos nomás. ¿No? Porque a ser distinto.
Tiene que haber un elemento dentro de uno, no en el otro. Entonces esto es falso. Y aquí el problema está aquí. Esto es falso. Por lo tanto, esto es verdadero. A igual a B. Así que estas hipótesis fuerzan a la igualdad. Es una manera de demostrarlo, por contradicción. Podemos demostrarlo de otra manera. Si yo quiero demostrar que A es igual a B, entonces, en realidad, lo que pasa es que si lo demuestro de otra manera es como asumir lo que quiero llegar. Bueno, con esta demostración está bien. Es la única demostración que se me ocurre en este momento por contradicción. La conclusión es que la conclusión de 4.3 es la siguiente. Y si ustedes en el futuro quieren demostrar que dos conjuntos son iguales, ¿no? Si quieren demostrar que dos conjuntos son iguales, todo lo que tienen que hacer, tienen que demostrar dos cosas, que uno está contenido en el otro y el otro está contenido en el uno. O sea, que el X está contenido en Y y que el Y está contenido en X y ahí serán iguales, que gracias a 4.3 que acabamos de demostrarlo por este método de contradicción. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a usar más de una vez, ¿ya? Esta equivalencia. Por eso demostré 4.3. Discúlpenme, con respecto a los chats, ustedes, puede que algunos estudiantes no tengan acceso al micrófono. Puede que algunos estudiantes no tengan acceso al micrófono. Eso pasa. Y que si ellos están en el celular, no tienen micrófono, si hay un problema, y no pueden preguntar por voz. Entonces, algunos estudiantes se ven obligados a mandarme un chat con la pregunta. Yo tengo un problema aquí en la pantalla de mi computador que ustedes deberían conocer. Mi computador, que es el único que... Tengo otro más chico ahí, pero es muy lento. Este computador, ya traté de arreglarlo, pero no funcionó. Tiene una barra blanca en la parte baja. ¿Ya? Entonces yo veo mi imagen, pero no completa. Entonces si ustedes me mandan un chat, yo no voy a poder ver el chat. ¿Ya? Por esta barra que tengo, mi problema que tengo en el computador. ¿Ya? Compré este computador especialmente para hacer clases. ¿Ya? Era un computador usado, no era un nuevo, ¿ya? Y de repente apareció este problema y no he podido repararlo. Entonces le solicito a los demás estudiantes del curso, aquellos que sí tienen la posibilidad de hablar, o sea, de participar por voz en la clase, le pido a esos estudiantes que me avisen, pues, me pueden decir, profe, hay un chat que le están preguntando tal cosa. Entonces les voy a pedir a ustedes que me lean la pregunta y yo la respondo, ¿ya? Discúlpenme, como les digo, tengo otro computador aquí nuevecito, ¿ya? Tengo un computador nuevecito, ¿ya? Un HP, que es un poco lento, pero funciona. Yo en algún momento, por este problema, usé este computador el semestre pasado, me dijeron, no, profe, en ese computador chico no se ve muy bien la pizarra. Entonces tuve que volver al antiguo, ¿ya? Bueno, eso. Así que los chats no los puedo ver, ¿ya? Entonces tienen que avisarme. Yo en un segundo continúo con la clase, voy a hacer un pequeño trámite, ¿ya? Ya, ok, entonces demostramos este teorema, esta parte 4.3 que va a ser súper útil más adelante lo vamos a usar en varias demostraciones. Ok, avanzamos. Entonces vamos a avanzar aquí. Voy a hacer otro ejemplo de la demostración por contradicción. Demostración por el absurdo. Vamos a hacer otro ejemplo.
Y este problema es un problema que entusiasmó a los griegos, que le dio dolores de cabeza a los griegos. ¿Cómo demostrar por el absurdo? Aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo demostrar por el absurdo? Teorema. Teorema. Pongámosle teorema. Se merece el nombre. Teorema. La raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Esto le causó dolores de cabeza a los griegos porque los griegos, estoy hablando del 300 antes de Cristo ya, o el 500 antes de Cristo. Los griegos podían calcular los lados del triángulos o los lados de un rectángulo, lo podían calcular si los lados eran racionales, o sea, números quebrados, fracciones, qué sé yo, podían perfectamente fabricar, no sé qué medidas usaban en esa época, pues no creo que usaban el metro, pero qué sé yo, cúbito o lo que llamen, ¿ya? El cúbito era la longitud aquí del puño al codo, era una aproximada. Entonces podían perfectamente ellos construir un triángulo que tuviera 3 cúbitos de hipotenusa, o de un lado 3 cúbitos, 4 cúbitos del otro y 5 cúbitos del otro de la hipotenusa. Podían fabricarlo. Y también podían fabricar rectángulos que tuvieran el largo 1/3 de un cúbito, es decir, de aquí hasta acá nomás, 1/3 del cúbito, ¿ya? Y 2/3 del otro lado y 4/5 del otro lado. Podían hacer todas esas construcciones con lados racionales, ¿ya? Y también podían calcular áreas. Entonces, en algún momento, algún griego ahí, no sé quién se le habrá ocurrido, preguntó, bueno, quiero construir un cuadrado, ya, porque la señora Pepa me dijo que quería construir un pedacito de jardín que tuviera 2 metros cuadrados o 2 cúbitos cuadrados de área. Entonces quería yo el área que fuera 2 total. Entonces necesito calcular una cierta fracción del cúbito acá. Voy a poner un A. Pero este tiene que ser un cuadrado, así que va a ser A y A. Entonces necesito, qué sé yo, 4/5 y un lado 4/5, 4/5 y 4/5, o 7/8, 7/8. Bueno, ellos querían construir un cuadrado así, del lado A, porque es cuadrado, ¿ya? Y que tuviera el área 2 cúbitos cuadrados. Entonces tenían que resolver entonces este problema. Porque el área es A por A cuadrado tenía que ser 2. Entonces, y tenían problemas porque no encontraban ningún número racional que al cuadrado me diera 2. Entonces, la solución positiva, el A positivo se llama la raíz, es el símbolo. Es un símbolo este nomás, ¿ya? Este es un símbolo que parece una V con un techo ahí arriba, ¿ya? Esa es la raíz cuadrada. Y esto es simplemente A igual raíz de 2 es simplemente un símbolo que indica la solución positiva de esta ecuación. Y no podían hallar ningún número racional, es porque no existe. No hay ningún número racional que sea igual a la raíz de 2. La raíz de 2 no es un número racional, y eso lo vamos a demostrar ahora, por el absurdo. ¿Ah? Entonces, demostración. Por el absurdo. Suponer que raíz de 2 es racional. Significa esto que la raíz de 2 es una fracción. Es P partido por Q, con P y Q en Z, enteros. Pero como esto es positivo, voy a suponer que ambos son positivos, sin perder generalidad, porque podría ser ambos negativos, pero que al ser el signo menos. Si habla de racionales, pertenecen al Q. Claro, la fracción es en Q. ¿Ya? Pero Okay. Un número racional, por definición, es un número quebrado, un cociente de un entero por un entero. Por eso lo estoy escribiendo así, P partido por Q. ¿Estamos bien? Ese es un racional. Entonces, quiero llegar a una contradicción aquí, pero mira, estoy suponiendo que P y Q son naturales, ¿ya? Por el tema del signo no es problema, ¿ya? Y
pero lo que quiero es que esta fracción esté en forma reducida. ¿Ustedes saben lo que es un número racional reducido? Es un número, simplemente un número que todas las simplificaciones ya se han hecho. O sea que si el P tiene un factor en común con el Q, ese se elimina, se cancela. Si el P es 3 veces Z y el Q es 3 veces W, el 3 se elimina, porque es factor común arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa decir que está en forma reducida? Entonces, podemos suponer, sin pérdida de generalidad. Esta frase ya tienen que acostumbrarse porque se usa mucho en matemáticas. Podemos poner sin pérdida de generalidad, es decir, no estoy demostrando algo más específico, realmente no he perdido la generalidad. Podemos suponer sin pérdida de generalidad, a veces se escribe así, los flojos lo hacen, sin SPG, sin perder generalidad. ¿Ya? Podemos suponer sin pérdida de generalidad que el P y el Q no tienen ningún divisor en común. Es decir, el más grande divisor común, máximo común divisor entre P y Q, 1. Eso es lo que voy a suponer. Por ejemplo, dos números primos distintos, 3 y 7. No tienen ningún factor común 3 y 7. Entonces sería 3 séptimos, es una fracción reducida. Pero 6 partido por 14 no lo es, porque el 6 es 2 por 3, el 6 es 2 por 3 y el 14 es 2 por 7. Entonces el 2 se elimina y queda 3 séptimos. ¿Ok? So, podemos suponer sin perder generalidad que no tiene ningún divisor en común. Ya, y lo que vamos a hacer aquí es tratar de llegar a alguna contradicción, porque esa es la idea, porque estoy suponiendo lo opuesto a lo que quiero probar. Suponer que la raíz de 2 es racional y se escribe como fracción, Entonces lo que voy a hacer acá, voy a multiplicar, eliminar los denominadores, voy a multiplicar por Q. Ya, eso no costó mucho. Y ahora lo que voy a hacer, ¿qué puedo hacer? Quiero trabajar en los enteros, pues no con este símbolo, este es un símbolo. Quiero trabajar en los enteros, no en los racionales ni con símbolos extraños. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué puedo hacer para pasarme a los enteros? ¿Cómo puedo transformar esta raíz de 2 en algo que yo conozca? En un entero. Podría Aumentar elevar la por ecuación elevado a 2, todo. ¿Elevar al cuadrado? Elevar al Sí. cuadrado, sí. Ya, te la compro. Elevar al cuadrado. Entonces va a quedar Q cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, igual P cuadrado. Ya, pero la raíz de 2 al cuadrado es 2, siempre es definición. Entonces de aquí obtengo que P cuadrado es 2 veces Q cuadrado. El 2 viene de acá y después lo cambié de lugar nomás, ¿ya? 2Q cuadrado. Ok. Y entonces esto necesariamente implica que el P es par. ¿Por qué será cierto eso? Porque Q está siendo multiplicado por 2. O sea, P cuadrado es par. Porque P cuadrado es 2 por algo. Tiene razón, el Q está siendo multiplicado por 2. El P cuadrado es par. Pero es que, ¿cómo demuestro que el P es par? Yo sé que el P cuadrado es par. ¿Y cómo demostraría que el P es par? Entonces requiere trabajo. Porque recuerden ustedes que en matemáticas todo se demuestra, aunque muy evidente sea, a menos que sea una trivialidad, porque 2 igual a 2, por ejemplo, no se demuestra, parte de un axioma. Pero esto hay que demostrarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se muestra? Yo digo que esto implica que P es par. Bueno, el P o es par o es impar. ¿Ya? Brillante, brillante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces quiero demostrar que el P es par. ¿Qué pasaría si el P fuera impar? Entonces aquí, dentro de esta demostración, voy a hacer otra demostración también por el absurdo. Si P es impar, yo no quiero, o sea, yo quiero desvirtuar esto, quiero hallar una contradicción porque quiero demostrar que el P es par.
Si el P es impar, entonces el P se escribiría así, 2 veces K más 1, para algún K. Este símbolo significa para algún. Cuando tiene una sola barra es para todo, pero con 2 barras es para algún. No sé a quién se le ocurrió, pero vale. ¿Ya? So, si el P es impar, se escribe así. 2, por ejemplo, si el P es 11, es 2 por 5 más 1. Si deja el resto 1 al dividirse por 2. Esa es definición de ser impar. Si esto es entonces así, ¿qué pasa con el P cuadrado? Porque la idea es que yo quiero llegar a una contradicción con esto que yo estoy asumiendo. O sea, si el P cuadrado, entonces, ¿cuánto me daría? El famoso cuadrado del binomio. ¿De qué viene el cuadrado de esto? 4K cuadrado más el doble de este por este. Más el cuadrado de este. Ah, pero es que esto es 2 por algo. Más 1. Así que es 2 por algo más 1. También es impar. Ah, entonces si el P es impar, el P cuadrado también es impar. Por lo tanto, la negación de esto implica la negación de esto. El contrarrecíproco. No, P implica Q, es lo mismo que no Q implica no P. Entonces, la negación de P cuadrado impar es que el P cuadrado sea par. Y la conclusión es que el P es par. Aquí está. P cuadrado par implica P par. Demostrado está. Así que esta es una subdemostración. Así que esto es cierto. P es par. Ya, ¿y con eso qué? Ah, pero es que si el P es par, entonces el P es 2 por algo. 2R. Porque es par. Ya, pero entonces ahora vuelvo a la ecuación. P cuadrado igual 2Q cuadrado. Y ahora yo ya sé que el P vale 2R. Y me queda 2 al cuadrado, 4. R cuadrado igual 2Q cuadrado. Se cancela. Y queda Q cuadrado igual 2R cuadrado. Llegué a esa ecuación ahora. Ahora pude despejar el Q cuadrado. Después de esta cancelación. Ya, el Q cuadrado es par. ¿Qué significa? Que el Q es par. La misma idea. Por lo tanto, el Q es 2 veces T. Para algún T. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el P vale 12R. Chao. Y el Q vale 2T. Pero yo ya dije que no tenía ningún factor en común. Y aquí tiene el factor 2 en común. Esto viola mi suposición. La hipótesis de que, no tenía, que el máximo común divisor era 1. Entonces aquí llegué a mi contradicción. Y ahí está demostrado el teorema, ¿ves? La raíz cuadrada no es un número racional. La raíz cuadrada de 2. Así que los griegos tienen que haberse impresionado. Oh, existen números que no son racionales. Oh, yo creo que nunca llegaron a concebir los números irracionales. Entonces la raíz de 2 se dice que es irracional, porque no es racional. Y hay otros números que son aún más complicados. Por ejemplo, la constante pi, el área del círculo de radio 1 es pi, porque el área de un círculo de radio r es pi r cuadrado. De radio 1, área pi. Entonces, el pi, que es 3,141592, etcétera, ese número es irracional también. De hecho, este número, el raíz de 2, es irracional, pero por lo menos no es tan terrible porque es raíz de un polinomio con coeficientes enteros, a saber, ese polinomio. Pero el pi, el 3,1415, ese no es raíz de ningún polinomio. Entonces, no existe ningún polinomio, ya vamos a hablar de polinomios en este curso, ya más adelante. No existe ningún polinomio tal que con coeficientes enteros, ¿ya? En z de x, con coeficientes enteros. No existe ningún polinomio que tenga a pi como raíz. Entonces el pi es más que irracional. No satisface una ecuación polinomial, es
lo que se llama trascendente. Y ese número pi tan misterioso, que es irracional y no es raíz de ningún polinomio, es trascendente, eso se demostró recién en 1880, más o menos. Pero ya se sospechaba que era así de complicado cientos de años antes. A veces la matemática se demora siglos en resolver un problema. Como el último teorema de Fermat. Ustedes conocen el último teorema de Fermat, ¿sí? ¿Han oído hablar? No. El último teorema de Fermat dice que no existen soluciones enteras de esta ecuación cuando el n es mayor o igual que 3. Cuando el n es 2, sí existen. Y estos se llaman los triples pitagóricos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está el teorema de Pitágoras. Le dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces existen soluciones. La más común es esta. 3, 4 y 5. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. Justo el cuadrado de este. Este es un triple pitagórico. Satisface esta ecuación. Pero esta no tiene soluciones en entero y esto fue conjeturado por Fermat. 1630 quizás, por ahí. Este es famosa esta anécdota. Entonces, Fermat estudiaba teoría de números. Fermat era abogado, era un matemático amateur, trabajaba en Toulouse, en el sur de Francia. Y entonces se dedicaba a las matemáticas en su tiempo libre y tenía un libro gordo, o gordete, un libro inmenso, que fue escrito por Diofanto varios siglos antes. Y entonces él escribía sus ejercicios, como el libro era de él, dijo yo lo rayo, y escribía sus soluciones de ejercicio en el margen porque tenía más o menos, un margen más o menos decente cada página. Entonces, y en uno de esos márgenes escribió esto, dijo, esta ecuación no tiene soluciones en enteros para n mayor o igual que 3. Y dijo, he encontrado una demostración maravillosa de este teorema, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla. Y desde ese entonces que los matemáticos estaban pillados, ¿cómo se demuestra esto? Y finalmente fue demostrado. Por ahí, en 1996, o sea, 300 y tantos años después. Eso fue demostrado por Andrew Wiles. Después de 300 años. ¿Qué tal, ves? Así matemáticas. Las matemáticas se demoran. Los matemáticos a veces nos demoramos muchos siglos en demostrar algo. Y la gracia es todas las herramientas que fueron necesarias para resolver esa pregunta tan trivial, entre comillas, toda la matemática que se desarrolló en el siglo XIX y en el siglo XX para llegar a eso, ahora tiene aplicaciones para muchas otras cosas. Ya, excelente. Así que Fermat nos hizo un favor con esa aseveración que era como una provocación, más que nada. Bien. Aquí tienen los dibujos de Penn, que yo ya los hice. Y aquí hay otro teorema. El teorema 5. Ok, me quedan unos minutitos. Y en un segundo vuelvo ya. Me quedan más de 20 minutos. Alcanzo de más. Bien, teorema 5.
Teorema 5 tiene chorrocientos enunciados, ¿ya? Bueno, no tantos, son 13 nomás. Pero para mí es como si fueran chorrocientos, ya. Sean A, B, C, conjuntos. Entonces las siguientes son tautologías, son teoremas. Son evidentes, son no evidentes, pero son ciertos. A unión A igual a. Mira qué terriblemente complicado. A intersectado con A igual a. Etcétera. Hay una fila de un montón. No lo voy a escribir todo por falta de tiempo, pero están aquí en el PDF. Estas generalmente hay muchas que se corresponden con las propiedades del teorema 4 en el capítulo de lógica. Entonces uno se pregunta, y bueno, y profe, ¿cuál corresponde a las leyes de De Morgan? No, perdón, a las leyes de Morgan se llama así, pues leyes de Morgan. ¿Se acuerdan de las leyes de De Morgan? Que era la colita de chancho, no P, Sí. no P o Q, no P inter no Q. Entonces, lo que corresponde a eso es el siguiente. El complemento de la unión es la intersección de los complementos. Esa es una de las leyes de De Morgan. Y el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Ahí está la otra ley de Morgan. Ahí está la ley de De Morgan. Etcétera. Entonces hay varias afirmaciones y bueno, no las voy a demostrar por falta de tiempo, ¿ya? Pero están disponibles sus demostraciones. Ahí esto ya lo habíamos observado. U menos A. Las demostraciones, de hecho aquí en el libro demuestran algunas, nomás demuestran 5.5, que ni siquiera es esta. 5.7. Entonces, bueno, vamos a conformarnos con los enunciados. Aquí en el libro demuestran algunas otras. Ok, pero lo que yo quiero hacer ahora, antes de que se me acabe el tiempo, es demostrar el teorema 6, que es el que viene a continuación de este. Obviamente, este es el 5. Teorema 6. ¿Dónde dijo que encontraremos el teorema 5? Está en la página. ¿Lo encontramos? Ah, o sea, ¿lo encontramos en Moodle? No, en el PDF, en página 27. Baja el capítulo 2 PDF del Moodle. Tú te entras al Moodle y están todos los capítulos ahí. Busca el capítulo 2, baja el PDF y aquí está el teorema 5 que yo estoy leyendo. Está ahí disponible para todos ustedes. ¿Ah? Todo lo que yo escribo acá está en el PDF que ustedes tienen acceso. Como les digo, no puedo yo hacer todo porque si me faltaría el tiempo, ¿me entiende? Por el semestre no es tan largo. De hecho, ustedes si que aún no se han dado cuenta, en la universidad pueden tomar a lo más 3, 4, 5 cursos. ¿Cuánto? Al semestre. Máximo 5, yo creo, ¿no? No pueden más. Pero para ser científico, para ser biólogo, físico, matemático, astrónomo, con todo lo que hay que aprender tendrían que tomar unos 20 cursos al semestre, pues no es posible. Entonces hay muchas cosas que hay que estudiar por cuenta propia. ¿Ya? Aquí nosotros le podemos hacer algunos cursos fundamentales. Pues. Álgebra y geometría analítica, cálculo 1, ¿ya? Cálculo 2 después, pero hay muchas cosas que van a tener que aprender por su cuenta. Y dentro del curso de álgebra y geometría analítica yo puedo hacer algunas demostraciones, pero no todas, por falta de tiempo. Ni siquiera puedo enunciar todo, porque se me acabaría la hora. Entonces, por eso confío en que ustedes van a ver el PDF con todo lo que es este teorema, con todas las partes. Ok, el que sí requiere explicaciones es el teorema 6. Teorema 6. Y déjame ver si con eso puedo terminar. Con esto voy a terminar la clase. Me quedan 15 minutos, que es lo que me voy a demorar más o menos en demostrar esto. Teorema 6. Sea n un número natural, que podría ser el 0, ¿ya? N sub 0 es n unión el 0. ¿Ya? Y sea A,
sea n en n, y sea A tal que su cardinalidad, el número de elementos, sea n. Entonces, tomo un conjunto A con n elementos. ¿Qué dice el teorema? Entonces, la cardinalidad del conjunto potencia es 2 a la n. En el libro no aparece la demostración, pero yo se las voy a dar ahora porque me permite introducir un método de demostración nuevo que se llama demostración por el método de inducción. ¿Ya? Pero antes de hacer eso, voy a hacer unos cálculos. N igual 0. Si se permite, n igual a 0. Necesito un conjunto con 0 elementos, que no tenga ningún elemento. Entonces esto significa que da el vacío. ¿Ya? Da el vacío. ¿Y qué pasa con el conjunto potencia del vacío? Son todos los subconjuntos, todos los subconjuntos, o todos los conjuntos en U, tales que el X está contenido en A. Es decir, en este caso el A del vacío. El único subconjunto que está contenido en el vacío es el vacío nomás. Así que este conjunto potencia contiene un solo elemento, que es el vacío. Y entonces, ¿será cierto que la cardinalidad de P de A entonces es 2 a la n, es decir, 2 a la 0? Sí, porque 2 a la 0 es 1. Por convención o por lo que quieran. Aquí hay 1. ¿No? ¿Qué pasa si el conjunto A tiene un elemento? Si el conjunto A tenga un elemento, n igual a 1, significa que es un singulete nomás. Tiene un solo elemento. ¿Ya? Y entonces, ¿y cuál sería el P de A? Yo ya dije que el P de A, la potencia, siempre contiene el vacío y a todo. Quizá hay algo entre medio, en general. Siempre va a haber algo entre medio en general, pero aquí no, porque el conjunto A tiene un solo elemento. Entonces, el vacío, y aquí un subconjunto de un solo elemento, el elemento no es todo. O sea que este es el caso donde el vacío y el A son todos los subconjuntos posibles. Entonces aquí la cardinalidad de P de A es 2. Y la pregunta es, ¿2 igual a 2 a la n? ¿Que el n es igual a 1? Sí, porque 2 es 2 a la 1. Ya, entonces está bien, funciona. Me están convenciendo. Parece que este teorema es cierto. ¿Ya? Ya, hagamos el último ejemplo, el último ejemplo antes de iniciar la demostración. ¿Ya? El último ejemplo. N igual 2. O quizás 2 más. 2 ejemplos. N igual 2. Significa que la A tiene 2 elementos. ¿Cuántos subconjuntos hay? Vacío y el A siempre están. Aquí va a estar el A en singulete, el singulete B, y nada más, porque los subconjuntos de A, B son o el A o el B. 1, 2, 3, 4. Entonces, la cardinalidad de P de A es 4, que es 2 a la 2, que es la cardinalidad de A, 2 a la n. Bien, funciona en este caso también. ¿Y el n igual a 3? N igual a 3. N igual a 3. Aquí ya me fui al porcino, que se complica. A, B, C. Potencia, conjunto potencia. Vacío siempre está. El A siempre está. Y entre medio, A, B, C. Puedo elegir los singulares. A, B, C. Y después puedo elegir los de pares. A, B, A, C, B, C. ¿Algún otro? No, se me acabaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a la n, 2 al cubo. Funciona. Parece que es cierto para todos. Y antes que se me acabe el tiempo, ¿cómo se demuestra en general? ¿Cómo lo voy a demostrar en general? Bueno, primera cosa, no puedo seguir así porque si no me demoro toda la vida. ¿Ya? Porque después viene el n igual a 4, el n igual a 5, el n igual a 6 y hay un número infinito de enteros, ¿no es cierto? Hay infinitos enteros positivos. Infinitos números naturales. Así que no puedo hacer la demostración caso por caso porque me muero. No alcanzo, no llego nunca. Entonces tengo que hacer algo, tengo que hacer algún método lógico. El método lógico es el siguiente. Mira, supongamos que el n es un número fijo, pero arbitrario. O sea, no me voy a casar con ningún valor específico para n. No voy a decir que el n es 50, ni 70, ni 100.000. No, n es un número, pero está fijo, pero puede ser cualquiera.
¿Ya? Entonces, el punto es, supóngase que yo he verificado la fórmula para n igual a 2, 0, 1, 2, 3, 4, hasta n. Todo eso, el n incluido. Entonces la pregunta, ¿existe algún procedimiento lógico que me permita pasar del caso de los conjuntos con n a un conjunto con n más 1 elementos? Porque suponte que yo sí puedo encontrar un argumento lógico que me pase del caso n al n más 1. Entonces estaría listo, porque si yo lo conozco para n y puedo demostrar que para el siguiente también es cierta la fórmula, ahí se acabó, porque entonces si lo conozco para n igual 50, por mi argumento lógico lo conozco para 51, porque yo demuestro que con la lógica que me pasa al siguiente inmediatamente, si lo conozco para 51, ese es mi nuevo punto de partida. Como yo lo conozco para 51, con mi método lógico también lo conozco para el 52. Ya, y ahora 52 mi nuevo punto de partida, entonces lo conozco para 53. Por lo tanto, lo conozco para todos los números. Esa es la idea. Eso se llama el método de inducción matemática. ¿Y cómo lo hago? Entonces, la demostración es la siguiente. Suponer que el teorema es cierto. Suponer que el teorema es cierto para conjuntos con n elementos. ¿Ya? Y sea A un conjunto con n más 1 elementos. O sea, considero el caso siguiente. Voy a tomar un conjunto A con n más 1. Y lo que yo sé es que el teorema es cierto, pero con un conjunto que tenga n nomás, hasta n. Y quiero ver si existe una manera lógica de pasar de conjuntos con n a conjuntos con n más 1. Bueno, ese es el método de inducción. Entonces aquí la parte complicada es hallar el argumento que me permita pasar del caso n por un argumento lógico y rebatible, verdadero, que me permita pasar del caso n al caso n más 1. Si aquí tengo mi conjunto A, y yo sé que el conjunto A tiene n más 1 elementos. Entonces lo que yo quiero demostrar es que el conjunto potencia de A tiene 2 a la n más 1 elementos, suponiendo que la fórmula es cierta si el conjunto tuviera n, pero aquí está escrito, tiene n más 1, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es asociarle a este A un conjunto que tenga n elementos, más chico, y a ese le puedo aplicar el teorema. Entonces, el truco es el siguiente. Este truco, por supuesto, que a mí no se me ocurrió, si me lo dieron, digamos, me dijo, un amigo me dijo, mira, lo que tenéis que hacer, Cristian, es que este conjunto A tiene n más 1, bueno, redúcelo a con que tenga n, pero ¿cómo? Bueno, fíjate un punto, capo. Dentro de la A, selecciona un A chico como pivote. ¿Ya? ¿Y con eso qué saco? Ah, pero es que entonces el complemento de este, llámalo B, ya te la compro, a la A le quito este elemento, ¿ya? Y bueno, ¿y con eso qué saco? ¿Cuántos elementos tiene el B? Ah, verdad, pues tiene N. Porque tiene N más 1 y le saqué 1. Este tiene N. A este compadre le puedo aplicar el teorema. Sí, claro, le puedo aplicar el teorema, ya. Entonces, bueno, ¿y cómo resuelvo el problema? Bueno, ¿qué le están preguntando? Le están pidiendo calcular. Le están pidiendo calcular el conjunto potencia. Lo que están pidiendo es la cardinalidad del conjunto potencia. Es decir, me están pidiendo calcular cuántos subconjuntos hay. Entonces, sea C un subconjunto de A. Y quiero contar cuántos hay. Entonces, cualquier subconjunto de A hay de dos clases. Tienen dos clases. Clase 1. El elemento pivote está dentro del C. Esa es una opción. Y la otra opción, aquí porque necesito espacio, es que el A no esté.
el pivote está dentro del, estoy eligiendo un subconjunto C aquí adentro. Vamos a ver dos posibilidades. El conjunto C contiene el A, en el caso 1, o a lo mejor no. A lo mejor el conjunto C que estoy eligiendo resultó que no me contiene el A. Ahí está mi C. Pero hay de dos clases, clase 1 y clase 2. Entonces veamos, contemos cuántos hay de clase 1. O sea, todos los subconjuntos C que sí contienen el A. Bueno, si el A está en C, oh, quédate bien. Si el A está en C, entonces el C yo lo puedo escribir como el A, porque está ahí dentro, unión un C', que sería, el C' sería el complemento del punto A aquí adentro. Ese C', entonces ese C' con C', no, que no contiene el A, porque entonces estoy separando en el C, estoy separando el A. Entonces el C' con C', de nuevo lo escribí, con A, no en C'. Entonces el C lo escribo como el A, separado con un C'. Entonces ese C', ¿dónde está contenido? El C', como no contiene el A, está dentro del B. ¿Ya? Entonces el C' es un subconjunto de B, y viceversa, cualquier subconjunto de B, llámalo C', yo lo pongo aquí, le agrego el A, obtengo un conjunto del tipo 1. Entonces aquí hay ¿cuántos posibles C'? Tantos como subconjuntos de B. Hay 2 a la n, porque estoy suponiendo que el teorema es cierto para el B. Hay 2 a la n posibles C'. Aquí, en este caso. Y en el caso acá, A no en C, bueno, si el A no está en C, entonces el C está contenido en B, porque el B es todo A, salvo el singulete A chico. Y aquí también, entonces aquí también hay tantos, aquí hay tantos subconjuntos como hay en B. Aquí también hay 2 a la n posibilidades. Ya, tirar el lápiz y sumar. Caso 1 más caso 2. ¿Cuántos hay en 1? ¿Cuántos hay en 2? Y así se obtienen todos. Hay 2 a la n posibilidades acá, y aquí también hay 2 a la n. Entonces queda 2 veces 2 a la n, también conocido como 2 a la n más 1. ¿Ves? Ahí está, demostrado el teorema para el caso siguiente. Y esa es una demostración por inducción. Por supuesto que si uno no conoce el truco, la va a sufrir, ¿no es cierto? Pero vamos a ver más adelante en este curso muchas demostraciones por inducción. Es parte de la materia, que vamos a ver muy pronto, donde no sea algo así lo que hay que demostrar, sino, por ejemplo, demuestre que, a ver, 3, 2 a la n más 7, demuestre que ese número es divisible por 5 para todo n, por ejemplo. Algo así. Entonces uno va a tener que usar un truco diferente. No sé si será divisible por 5 esto, a ver. 2 por 3, 6 más 7, ¿cuánto es? 13. Y si le da igual 2, 4 por 3, 12 más 19, no sé. A lo mejor demuestre que deja resto 6 cuando no depende del enunciado. Vamos a ver muchos ejemplos de inducción. Eso es materia que viene después. No recuerdo un ejercicio en particular, pero ya lo vamos a ver. Este teorema es particularmente bonita la demostración. A mí me pareció bonita la demostración, sofisticada. No sé qué les pareció a ustedes. Bueno, nos vemos mañana. ¿Hay preguntas? Yo una pequeña, pero es un recordatorio de simbología también. Por ejemplo, esas que se ve como una especie de corchete en la A. ¿Qué significaba eso? Esto, Lo que lo rodea. Lo que rodea la llave. la llave, sí. ¿Qué vendría significando? Conjunto. Uno usa la llave para designar un conjunto con una definición que se llama por extensión. Es decir, B, uno aquí escribe todos los elementos que están en B. Si el B contiene el 1, el 2 y el 3, uno pone aquí 1, 2, 3. Esa es una descripción. La otra descripción podría ser
uno podría decir sea B el conjunto de todos los enteros positivos menores que 4. Es una descripción por palabras del conjunto, ¿no es cierto? Pero es equivalente a esto, que esta se llama descripción por extensión. Y esto, uno usa las llaves para decir, aquí adentro, entre las llaves, van todos los elementos del conjunto. Eso es todo. Ya, gracias. ¿Ya? Ok, nos vemos mañana.